Hay un proceso de 5 etapas para entrenar a otras personas, pasándoles tus conocimientos para desarrollar sus capacidades. Quédense conmigo y hablaremos del proceso. Hola amigos, mi nombre es Juan Beriken y te doy la bienvenida al podcast de liderazgo de John Maxwell por su amigo Juan Beriken. Esta semana en Estados Unidos y en muchos países de América Latina, todo gira en torno al Día de Amor y Amistad. Y los que me están mirando aquí por nuestro canal de YouTube, por eso traje mi corazoncito. Porque tengo en estudio 2 queridos amigos míos, Roberto Bautista y Alejandro Mendoza. Y si fuera suficientemente largo mi cable de audífonos, ya pasaría a darles a los dos su beso de amistad. Pero no me alcanza, así que ¡mua! Y a todos ustedes también les mando un gran beso y abrazo. Roberto, qué bueno que estás aquí con nosotros. Siempre un privilegio, bonito. Ya 3 semanas aquí en este tiempo tan especial con todos. Así es. Y fíjate, hablando de eso, de esa gran relación, nos gusta plantearlo de esa manera, que estamos construyendo con todos los que nos escuchan semana a semana en cada episodio del podcast de liderazgo de John Maxwell. Queremos darles una noticia, compartir con ustedes una emocionante noticia, y es que estamos acercándonos a nuestras primeras 100,000 descargas del podcast de liderazgo. En todo el mundo hispanohablante, pero particularmente en América Latina. Aprovecho, por cierto, para saludar, escuchándonos de todos los países, pero en esta ocasión queremos saludar a la gente de Argentina que nos escucha tan fielmente, y de quienes escuchamos historias y nos han escrito. Les mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos del sur de América Latina. Qué padre, Ale. Porque el sur existe, diría Mario Benedetti. El sur existe. Sí, mira, mira qué emocionante que estamos acercándonos a esos 100,000 descargas. Y mira, comparte el podcast con alguien más. Yo lo he compartido con muchos amigos míos porque es una herramienta. Y quiero ver que crezcan en su liderazgo, en sus vidas, y es una muy buena manera de hacerlo, compartirlo con alguien más. Y también un par de instrucciones. 1, ve ahora mismo a www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y descarga la hoja de discusión. Así tú puedes seguirnos en lo que vamos a hablar hoy, que es pues son 5 pasos, es una enseñanza así súper práctico que vamos a no enseñar, más bien discutir y hablar y conversar. Pero tú puedes seguir paso a paso con tu equipo, con tus colegas, con tus amigos este podcast. También, como acabo de mencionar, está nuestro canal de YouTube para que no solamente escuches, sino veas. Así es. Aquí en la cabina nos divertimos, a veces nos estamos haciendo señales, a veces buenos señales, otros. Exacto. A veces no nos damos cuenta que está el video ahí de frente, ¿verdad? Exactamente. Oye, Roberto, la semana pasada nos hiciste una propuesta para el episodio de hoy y quiero que tú comienzas diciéndonos de qué se trata. Sí, bueno, venimos hablando de mentorear, ¿verdad? Ya este es el tercer podcast, estamos hablando de el ABC del mentoreo. Y cuando hablamos de mentorear, pues sabemos que eso implica el poder llevar a una persona desde un punto, ¿verdad? Tomarla de la mano hasta cierto punto, ¿verdad? Metafóricamente hablando, o ahora que estamos en este tiempo del amor y la amistad también, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, tomarla de la mano y llevarla de un punto A hasta un final, en donde hay un recorrido, en donde inclusive podemos dar por concluido un proceso, pero que la relación siempre se queda. La relación evoluciona en ese proceso de mentoreo. Y la idea era justamente poder aterrizar esto de la manera más práctica posible para que todas las personas que están escuchándonos puedan tener esto como una herramienta en su maletín de herramientas de cómo poder liderar
cual sea la organización en la que se encuentren. Entonces, hemos hablado de muchas cosas en este podcast. Ahora las vamos a ver cómo se cruzan en estos 5 pasos, porque son 5 pasos justamente para poder mentorear personas, ¿no? Sí, y fíjate, Robert, que mientras te escucho, pienso que precisamente pensando en el desarrollo de otros, y en este caso el mentoreo de otras personas, algunos se han atrevido a decir, algunos entrenadores se han atrevido a decir que cada uno de nosotros recordamos apenas el 10% de lo que escuchamos. Pero cuando se trata de ver, recordamos hasta el 50%. Pero cuando se trata de ver, combinar eso que escuchamos, vemos y decimos, la cosa se eleva hasta el 90%. Es decir, más allá de que esos sean porcentajes exactos, es evidente que cuando hacemos, no solo escuchamos, y cuando combinamos la escucha, la vista y el poner en práctica, pues el aprendizaje se queda mucho más con nosotros. Híjole, a mí me encantan esas cifras, Ale, porque me hace pensar en una frase que se usa mucho en inglés y que voy a intentar hacer una traducción. Y es que el liderazgo es algo captado, algo que uno no aprende en una aula de clases escuchando a una persona enseñar, usando el pizarrón y diciendo va papá esto y el otro. Es algo que al observar, al escuchar, al poner en práctica, como que uno le cae el 20, como que los que me están mirando en el canal de YouTube, como que la expresión de que, lo entiendo. ¿Cuántas veces yo he escuchado algún principio de liderazgo y como que se registra, pero no, pero se registra nada más como que el principio. Lo puedo, incluso a veces puedo citar el principio, pero no me cae el 20. Claro. Pero al no solamente escuchar, pero al ver a otra persona modelar algo y luego yo hacerlo, como que, algo que quizás no debo decir esto públicamente, pero lo voy a hacer de todas formas. Sí, cuando uno dice quizás no debería decir esto públicamente, entonces no debería decirlo, ¿no? Pero bueno, este es el podcast de liderazgo de John Maxwell con Juan Beriken, entonces imagínate. Y bueno, tanto John como yo estamos involucrados en lo que voy a decir. Hace muchos años atrás, sentado en una mesa con varias personas, John Maxwell nos dijo, muchachos, tengo un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Tengo otro libro que se llama Las 17 leyes del trabajo en equipo. Tienen mi permiso de traducirlo y enseñarlo. Úsenlo. Acabábamos de terminar un cumbre de liderazgo con 200, 300 líderes de mucha influencia de América Latina. Y él nos abre el camino para decir, toma lo mío y enséñalo. Entonces, otras personas nos ayudaron a traducir el material y ya lo teníamos en un manual de trabajo. Y estoy hablando de 21, 22 años atrás, pues ya yo me encontré enfrente de un público enseñando principios por ejemplo, de las 21 leyes irrefutables. Primera ley, la ley de lo trascendental. ¿Sí? Y uno es demasiado pequeño como para pretender lograr cosas grandes. Yo enseñándolo, pero les tengo que ser honesto. Yo, ni siquiera había leído el libro de 21 leyes. 21 leyes irrefutables de liderazgo. Y número 2, tenía como que el entendimiento de la frase y tenía como que lo que se decía el libro y textos, pero no me había caído el 20 hasta estar, bueno, obviamente después leí el libro y un día me acuerdo, estaba enseñándolo y me cayó el 20. Pero porque yo había estado con Maxwell y lo había visto participar en equipo con otras personas y en uno de esos John se voltea conmigo y me dice, ese es el valor de tener un equipo. Se puede lograr mucho más. Y eso, entonces lo vi, lo escuché y ahora lo estaba diciendo y yo dije,
Ya lo entiendo. Claro. Entonces, por los últimos 20 años, yo no solamente lo digo. O Sí. sea, ya estoy convencido porque es mío. Sí, la experiencia no es completa hasta que yo no he podido estar expuesto a un liderazgo como tal, ¿no? Y la experiencia se va completando, Para ti, la experiencia primero fue escuchar algo y luego reproducirlo, aun cuando no tenías una comprensión total de eso, pero es que así somos los líderes, efectivamente. Yo me imagino a algunas personas que estuvieron en esas conferencias hace 21 años pensando, yo quiero un reembolso de mi dinero. ¿Qué cosa? Pero bueno, es mi experiencia. Sí, pero ahora recogiendo eso, Juan, y el valor de... Sí, recogiendo la embarrada que acabas de hacer. Y el valor de eso, de que el liderazgo no es meramente una clase, una lección, digo, teórica, sino que requiere ser como capturado, incorporado. Y conectándolo con lo que tú nos proponías la semana pasada, Roberto, de cómo se ve ese proceso, hablando de mentoreo, porque recuerden, hoy estamos cerrando esta serie del ABC del mentoreo, y entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? Tú usabas una frase antes de despedir el episodio de la semana pasada, y era aterrizar esto en un proceso sencillo, entendible y aplicable. Así es. Entonces, bueno, Juanito, ayúdanos a poder ver eso, ¿no? Aterrizadito, Sí, así tú, el gran sensei. Lo estoy aterrizando en el proceso de 5. El proceso de 5, muy bien. Esos 5 pasos así para el desarrollo de otra persona. Y el primer paso es esto. Yo lo hago. Y eso es, y eso es donde yo gano credibilidad. Yo hago algo y voy a usar la palabra lo perfecciono, pero no es que llego a la perfección, sino que voy haciéndolo y voy creciendo en mi capacidad de hacer algo. Por ejemplo, yo observo a LeBron jugar básquet. Bueno, en español sería LeBron. Exactamente. LeBron James. Yo lo observo y conmigo en cuanto a básquetbol tiene mucha credibilidad. Yo digo, sí, yo quiero aprender a jugar básquet. Claro. Yo lo hago con LeBron. Exacto. ¿Por qué? Porque observo que él está haciendo algo y por hacerlo, y yo simplemente de atrás observo, él está ganando credibilidad conmigo. Entonces, el mentor de alguna forma tiene que saber aquella cosa o aquella función que va a reproducir en la vida de alguien más. No tiene que hacerlo perfecto, no tiene que ser así el máximo experto, pero tiene que tener experiencia en eso. Y cuando yo quiero buscar un mentor en alguna área, pues yo observo. Yo busco una persona que lo hace bien. Yo me acuerdo hace muchos años atrás y mucha de nuestra audiencia ha escuchado nuestra historia, de Carla y mía. Por un asunto de una enfermedad de un hijo nuestro y quedó totalmente discapacitado, etcétera. Caímos en desafíos de nuestro matrimonio, entonces nosotros buscando respuesta, buscando a ver quién nos va a ayudar salir de esto. Y no encontrábamos personas con el mismito caso que nosotros. Pero observamos y encontramos unas parejas que decíamos, ellos nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque observábamos su comportamiento, su trato, etcétera. Y entonces yo dije, de esa persona puedo aprender. O sea, ganaron credibilidad conmigo porque lo estaban haciendo. Claro. Y ya nos acercamos y bueno, es una historia larga, pero no hay nada peor que una persona tratando de mentorear a otra persona en algo que no sabe. Sí. Eso sería como yo tratar de enseñar a una persona cómo tejer y yo no sé nada del tejido. Ahora, yo estuve pensando, a ver, ¿cómo puedo dar un buen ejemplo de esto? Y nosotros estamos en el mes de febrero y en la parte norte del Ecuador hace frío. Y entonces hoy en la mañana me levanté y prendí mi chimenea de leña.
Entonces ya así pensando en el podcast de hoy, yo miré la fogata y yo dije, pues eso sería como alguien que nunca ha hecho una fogata, tratar de enseñar a otra persona cómo hacer una fogata. Tienes que haber hecho una fogata, no tienes que ser experto en fogatas o en fuego. No tienes que poder citar esa cifra química de qué está hecho el fuego, etc. Pero sí tienes que haber hecho una fogata antes para enseñar a otros. Yo enseñé a mis hijos cómo prender la estufa de leña. Sí, es ese principio o ese paso, ese primer paso de yo lo hago, de que yo tengo que hacerlo. Me recuerda mucho un pensamiento de Einstein que decía, dar el ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, más bien es la única manera, ¿no? Entonces, primero yo doy ese ejemplo de cómo lo hago, tal cual como tú estás diciendo. No hay que ser un experto en lo que vamos a reproducir en otros, pero sí tenemos que saber del asunto, ¿no? Sí. Y entre más sepamos la verdad, más influencia vamos a poder tener en este episodio, ¿no? En este episodio que estamos hablando de yo hago primero las cosas, tú me estás observando, eso definitivamente es crítico. Como tú dices con el ejemplo de la fogata, pues no debes haber aprendido o no debes haber encendido 100 fogatas para enseñar a alguien a hacer una fogata. De hecho, pudiese haber una mentira cultural de que primero tienes que ser un experto, y para mí es importante que todos podamos entender eso. Debemos saber hacer algo, porque tenemos que saber hacer lo que queremos reproducirnos, lo que queremos mentorear. Yo voy a modelarle a alguien más, pero definitivamente no estar en ese nivel de un experto. Yo pienso en un ejemplo de liderazgo, de una, voy a decirlo de esta manera, una competencia que querramos reproducir en un aprendiz. Voy a dar este ejemplo que es muy común y me refiero a cómo tener una conversación difícil con alguien más. Entonces, la cosa es que las conversaciones difíciles son difíciles porque precisamente no fuimos formados así, generan emocionalmente muchísima tensión, anticipamos la respuesta del otro y no sabemos cómo entrarle, quizás nos vamos a los extremos, pero ¿cómo puedo entonces a un aprendiz enseñarle y ayudarlo a crecer en adquirir esa competencia? Bueno, ven y mírame, ¿no? O sea, primero yo tengo que atreverme a tener conversaciones difíciles y no sencillamente decirle a otro, bueno, ve y tenla, ¿no? Claro. Ve y tenla y yo creo que puede servirte esto, ¿no? Yo tengo que haber tenido conversaciones difíciles porque a través de esa experiencia, de mis errores, de lo que hice bien, de lo que repetiría, de lo que definitivamente no haría así, de la preparación, entonces eso me da credibilidad. Sí, y además es que eso te da credibilidad como líder para influenciar en los demás, pero también le da seguridad a la persona que estás mentoreando. Claro. O sea, porque ya cuando yo voy a hacer algo, yo voy a tener esa conversación difícil que tú dices que yo debo tener, ¿verdad? Óyeme, Roberto, tienes que tener esa conversación difícil, pero ya yo he estado expuesto, ya tú me expusiste a una conversación difícil, yo me siento más seguro a dónde es donde yo voy a ir, qué es lo que yo voy a hacer, tengo un referente. Y eso nos lleva al paso 2. Eso realmente ya están caminando sobre el paso número 2. Entonces el paso número 1 es yo lo hago y sirvo como modelo, gano credibilidad y la clave ahí es observación. Alguien más te observa y dice, él o ella sabe lo que está haciendo. El segundo paso en esto es yo lo hago, tú me ves. Y ahí está ya el mentoreo. La clave aquí es no solamente observas, pero ahora te estoy mentoreando, te explico los porqués de lo que hago, no solamente el qué. Y eso es muy importante, el por qué hago cierta cosa, por qué hablo de cierta forma, por qué me enfoco en cierta área, por qué cargué esto, o sea, el por qué. Cuando una persona entiende los porqués detrás de algo, es mucho más fácil poder repetirlo. Sí, claro. Inclusive ahí tú estás como llevando a la persona a detrás de la escena. Porque a lo mejor la persona te ha visto liderar, la persona te ha visto el ejemplo de la conversación difícil, la persona te ha visto tener la conversación difícil, ¿no? Pero cuando ya dices yo lo hago y tú me ves, ya se amplía eso y entonces ya lo llevas tú probablemente a los pasos previos a lo que es esa ejecución de liderazgo, sea cual sea.
cuando hablas de la conversación difícil, pues a lo mejor tú lo invitas a que se siente contigo en la mesa a construir esa conversación difícil que hay que hacer. Entonces, ya lo involucras más en esto detrás de la escena porque le estás explicando los porqués. Y eso, regreso a mi ejemplo de la fogata, ¿no? De hacer una fogata en la chimenea o la estufa de leña. Y vamos a suponer que tú, Roberto, eres mi aprendiz. Entonces yo te voy a enseñar cómo hacer una fogata en la estufa de leña. Entonces salimos primero, vamos a salir a buscar leña. Entonces salimos al bosque y bueno, ahí hay árboles y yo sé que pues no debemos de cortar árboles, ¿verdad? Pero ya están secos, ya están muertos. Alguien más lo cortó y están ahí. Ahí está. Entonces, pero no agarramos cualquier tronco o cualquier árbol. Buscamos un cierto tipo porque vamos a prender la fogata. Entonces buscamos un pino. Porque sí, y ahí es donde yo te voy a decir, entonces no es con cualquier árbol claro. que se hace la fogata. Sí. Sí, por eso en esa exposición es muy enriquecedora, ¿no? Claro, porque yo he visto personas tratar de hacer una fogata con una madera o un pedazo, un tronco de leña dura. Y para prender esa cosa, no, hombre, se necesita una antorcha. Y claro, si tú te estás ahorita escuchando el podcast, a lo mejor piensas que esto es una clase de supervivencia, ¿verdad? Pero no es eso, ¿verdad? No, pero apenas vamos comenzando con la fogata. Déjame explicar, porque eso es valor agregado. Yo estoy seguro que hay personas que quieren saber esto. Es sí, un bonus. Entonces vamos y yo te digo, no, Roberto, buscamos un pino, porque pino tiene una resina adentro que fácilmente con un cerillo lo puedes prender. Entonces buscamos unos troncos. Entonces lo llevamos a la estufa de leña y lo metemos, pero no lo metemos en cualquier forma, porque si tú metes los pedazos de leña, nada más los metes ahí. Mire, ustedes no pueden imaginarse, los que solamente están escuchando el podcast, la cara de emoción que tiene Juan explicándonos lo de la fogata. Entonces no puedes así amontonarlo sin dejar espacio para que circule el oxígeno para que se prenda. Entonces, de cierta forma lo pones y te explico por qué, Roberto. Es porque el fuego necesita oxígeno. Y tú estás ahí. ¡Oh, ¡qué genio eres! No, y fíjate, y voy tomando más seguridad como mentoreado. O sea, cada paso de estos pasos que tú, Juan, estás hablándonos, ¿verdad? Son pasos que van a ir tomando o haciendo crecer seguridad en el mentoreado para hacer eso que él al final del día va a hacer, sea lo que sea la tarea. Sí, regresando al ejemplo de la conversación difícil. Tengo la conversación difícil, ahora imaginemos lo que pasa posteriormente entre el mentor y el mentoreado, que fue testigo de cómo se construyó y él estuvo ahí presente mientras el mentor tenía esa conversación difícil. Ahora luego ya cerrada esa conversación, tienen otra, el mentor y el mentoreado, para explicarles, ok, notaste que en este momento abordé la conversación de esta manera y cuando él me respondió de esta otra, ¿qué fue lo que yo hice y por qué? Y no solamente es lanzar información, es, ok, ¿qué preguntas tienes? ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué cosas no te quedan claras? O sea, eso enriquece demasiado y, como tú dices, da seguridad. Sí. Y bueno, tú sigues regresando a un ejemplo muy serio. De liderazgo. Sí. Porque, Juan, este podcast es de liderazgo. O sea, y yo tengo que regresar a la fogata, ¿no? Entonces, no, pues ahí estamos explicando los porqués, ¿no? Un tipo de debrief o algo de retroalimentación de la conversación difícil. Y Roberto y yo estamos prendiendo el fuego, ¿no? Y nosotros nos aseguramos de poner algo para prenderlo debajo, no encima. Yo veo a personas de echar papel encima de leña y no se prende la leña y digo, pero así no se hace. ¿Por qué es abajo? Porque el fuego sube y así, cosas así muy básicos, pero cuando uno lo entiende ya hay. Y que cuando tú ves eso, cualquiera realmente puede abrazar la idea de mentorear a otro, porque hay algo que ya tú sabes. O sea, ya tú sabes algo y lo sabes bien. Ya hay algo. Entonces tú puedes reproducir eso que tú sabes y cuando empiezas a traer los porqués,
a esas otras personas, mírame, definitivamente es donde el desarrollo se está dando. Sí, o sea, nadie, con el tema del ejemplo de la fogata, queda muy claro para todos, ¿no? Sí, ahorita que ya necesitamos ir al siguiente punto, pero algo que me acuerdo, yo me acuerdo el día que mi hijo menor, ahora va a cumplir 28 años, pero yo me acuerdo cuando él tenía 8 o 9 años, le enseñé cómo hacer una fogata. Y yo le expliqué los porqués y qué sé yo. Y ya. Él, y que 1 o 2 veces prendió una fogata. Me acuerdo que fuimos a acampar y él llevó un amiguito. Y ahí yo metido así detrás de un arbolito, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero yo escuchando a mi hijo hablar como si fuera experto en cómo prender una fogata con su amigo. No, mira, esto se hace así y no se agarra cualquier pedazo de leña, es porque pino y que esto y que el otro y se pone así esto. Y yo riéndome pensando, hace 5 días le enseñé o 2 semanas que le enseñé cómo hacerlo, pero agarró confianza porque entendí el proceso. En cualquier cosa que hacemos. Primero lo hacemos, luego lo hacemos con otro ahí al lado nuestro, o sea, yo lo hago y tú me ves y te explico los porqués. Y eso nos lleva al tercer paso. Ahora sí cambiamos roles, o sea, tú lo haces y yo te veo. Correcto. Y eso es la clave es cercanía, ¿no? Ahí estoy cerca. Ahora sí, tú lo estás haciendo. Aquí el aprendiz se ensucia las manos. Ahora sí, yo corto en la leña, yo lo voy a colocar, yo voy a poner algo debajo, yo voy a hacerlo. Pero no estás solo. El mentor está cerca, accesible. Obviamente hablamos de eso en los podcasts atrás, pero ahí está ahora el aprendiz haciéndolo, el mentor al lado, observando y ayudándole en lo que está haciendo. Y aquí algo muy importante, aquí es donde el mentor tiene que dejar que su aprendiz haga la función. Y yo meto otra cosa, y que tome pasos atrás. Si tu aprendiz está haciendo algo un poco distinto a como tú lo harías, no es echarte encima de la persona o avergonzar a la persona en público, es tomar nota, ver y quizás ha descubierto una mejor manera de hacer las cosas. A lo mejor ya encontró otro pedazo de leña que se prende más rápido y ahí ya tomó tu idea y lo mejoró. Pero ahí es donde... O no. O escogió mal el pino y tú estás como mentor para decirle, mírame, excelente todo, ahora este es el pino, esta es la madera, ¿no? Porque puede ser que sí o puede ser que no, pero justamente por eso es el yo lo hago, el tú lo haces, yo te veo. Porque si damos pasos hacia atrás, ciertamente, como dice Juan, ¿verdad? Pero no nos ausentamos del asunto, nos quedamos para monitorear. Y el monitor, para mí el ejemplo del monitor es algo muy práctico, pues, porque ¿qué hace un monitor? Te reproduce lo que tú estás diciendo o lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Entonces, al reproducirte es que tú vas a saber, híjole, no, aquí falta más, falta menos, en fin. Entonces, esa labor del mentor en esa parte de tú lo haces, yo te veo, es para ver y en la práctica, ya cuando tú estás ejecutando eso que yo te he enseñado que hagas, voy diciéndote, amarra por aquí. Sí. Cuida esto. Y que yo pienso en mi observación es que es en ese punto en donde la mayoría de los líderes que están mentoreando sueltan y no se involucran, suponiendo que el otro ya aprendió porque ya me vio y ya le he explicado. Pero ese seguimiento es el que hace la diferencia, porque si no, entonces el que está aprendiendo dice, bueno, yo lo vi, así es mi manera de hacerlo y se acabó. Así es. Y lo que hay que cuidar con respecto a eso, ¿verdad? Es hacerlo en un ambiente, no de ese ambiente de exponer por completo. De exponer por completo, ese ambiente que tiene que ver con probablemente con mucha rigidez, ¿sabes? Eso de que tú vas a agarrar y dices, no, chico, ¿cómo se te ocurre agarrar ese pedazo de madera?
¿Por qué lo haces de esa forma? No. O sea, hay que tener cuidado porque cuando hay ambientes muy estrictos, el aprendizaje siempre sufre, siempre se sacrifica aprendizaje. Pero cuando hay un ambiente de aceptación, que es lo que buscamos hacer, tú vas a permitirle a tu mentor que lo haga, a tu mentoreado que lo haga y que tú lo veas en un ambiente de aceptación en donde sí va a estar la instrucción, oye, cuida aquí, cuida lo otro, pero en ese ambiente amigable, pues, para que realmente el aprendizaje suceda. Sí, y simplemente ojo con esto, y eso es para mis grandes queridos amigos de América Latina, tenemos que dejar a la gente hacer las cosas. Muchas veces nosotros no soltamos, ¿no? Ok, está bien, yo lo hago, tú me observas, y yo sigo haciéndolo y tú me observas y tú me aplaudes y tú me echas porras y qué sé yo. Tiene que haber un momento en que dejes que la otra persona lo haga. Una cosa que mis hijos se ríen de eso porque yo antes tenía la tendencia de hacer lo siguiente. Si yo estaba mentoreando a un hijo mío barrer el patio, entonces yo le enseñaba, yo lo hacía, luego le enseñaba, lo observaba, me observaba, le decía los porqués y qué sé yo, esto, lo otro, y ya, le suelto el tercer paso, tú lo haces. Comienza a hacerlo y yo veo que no lo está haciendo bien. Espérame, dame la escoba. Y entonces, y yo hacía todito el trabajo, sin darme cuenta. Y después mis hijos comenzaron a darse cuenta. Si papi me enseña algo, y entonces no lo hago bien a propósito y luego él hace todo el trabajo. Entonces, mira, con cuidado. Hay que pasar la estafeta, hay que dejar que el aprendiz haga esa función, esa actividad y uno estar allí. Y como dices, Roberto, si hay algo que hay que corregir, quizás esperar hasta que se termine y luego detrás de puerta cerrada, oye, fíjate que veo que quizás necesitas ajustar algo aquí, podrías haberlo hecho de esta forma, un poco de retroalimentación, pero no exponiendo, no rigidez, duro, sino pero dejando y no tomando de vuelta. No lo haces bien, yo lo hago. No. A mí se me hace muy útil Juan, lo que decías ahora de América Latina, que en América Latina podemos sufrir de eso, específicamente en nuestra región, del hecho de no darle esa oportunidad a las personas que lo hagan, de soltar. Recuerdo esa frase que en algún momento hemos platicado, ¿verdad? Que si tú no puedes tener el control de algo y crecer. O una cosa o la otra, o creces o tienes el control, pero ambas no es posible. Definitivamente, Roberto. El paso número 4, ahora tú lo haces. O sea, ya tú lo estabas haciendo y yo te estaba observando, pero llega un momento en que ya tú te adueñas, incluso la clave es adueñamiento, tú te adueñas de ya la función, ya tú estás corriendo, ha quedado en tus manos, ya estás practicando, ya estás perfeccionando, ya la actividad es tuya. Y motivas. Sí. Ahí sí inspira, ¿verdad? Echándole porra. Sí. Así es, porque ya la persona ya tuviste el tiempo en el que lo hizo y que tú te acercaste y después le dijiste, no, corrige aquí, amarra por aquí, sube por acá, en fin, ahora corre y lo vas a hacer y vas a volar y es increíble y lo estás haciendo mejor que yo y nuestro rol como mentores ahí es motivar. Oye, eso lo que acabas de decir es muy cierto. Y yo veo que eso pasa mucho conmigo. Yo sirvo de mentor para otra persona, pero como hemos hablado en episodios pasados, incluso en esta serie, ves el gran potencial que hay en tu aprendiz. Entonces, en mi mentoreo con él o con ella, de repente comienzan a crecer y florecer y me rebasan. O sea, ya le estoy echando porras y le estoy motivando y aplaudiendo porque realmente lo hace incluso mejor que yo. Y yo lo digo públicamente, lo digo delante de ustedes. Hay muchas cosas que ustedes ahora hacen que quizás aprendieron algo de mi parte, pero ahora ustedes lo hacen mucho mejor que yo. Y qué gran orgullo siento. Y lo digo abiertamente, lo digo así como con orgullo. No, pues me rebasó por mucho. Sí, y eso es padre, Y estás haciendo porque ya
tú lo haces y ahora lo estás. Y si alguien, por ejemplo, a lo mejor Juan nos escuche y dice, Juan, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando te rebasó? ¿Qué pasó en la organización? Mírame, y en el ejemplo que estás dando, que es muy bueno, ¿verdad? Mírame, ese corazón de poder derramarte en la vida de alguien a tal punto de que esa otra persona pueda llegar a ser lo mejor que tú, no va a estar desconectado nunca de la lealtad que esa persona va a tener hacia ti como mentor. Sí, y que realmente es cuando ocurre crecimiento. Es decir, el impacto se multiplica. Porque ahora, como mentor, tú estás alcanzando a tocar vidas de gente que nunca vas a conocer. Porque ese aprendiz que estuvo a tu lado y se formó contigo está influenciando a otros a los que tú no tienes, con los que tú no tienes contacto. Sí, esa es una multiplicación increíble, que creo que tiene que ver con el otro punto, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas personas que podrían pensar que aquí se queda. O sea, yo lo hago, tú me observas y luego tú lo haces, yo te observo y ahora tú lo estás haciendo. Hay muchas personas que dicen, ya, quedó el proceso. No, el proceso es de 5 pasos y el último paso, y no se cierra el círculo y no está terminado hasta que el aprendiz se convierte en mentor y ahora tú lo haces, tú, el aprendiz y otro te ve. O sea, aquí está la multiplicación. La clave aquí es proyección hacia el futuro. Y eso, ahí es donde terminamos, porque ya ahora sí nos estamos reproduciendo. Y ese proceso es tan importante de siempre tener eso en mente. Lo que yo he recibido, lo voy a dar a otro. Creo que lo mencionaron en el podcast pasado. No me es una responsabilidad llenar la copa de otra persona. Mi responsabilidad es vaciar mi copa. Entonces, alguien invirtió en mí, ahora yo invierto en otra persona. Y esa es la multiplicación. Sí, así es. Y pensando otra vez en ese ejemplo serio que decías hace un rato, de la conversión difícil, que es una cosa muy típica en roles de liderazgo. Y imagina el impacto que se causa si tú te has invertido a lo largo de todo este proceso en esos 4 pasos y luego entonces tú estás observando a otro en ese en el que te invertiste, enseñar a otras personas a tener ese tipo de conversaciones. O sea, el impacto nuevamente se multiplica, la palabra clave es multiplicación, pero al mismo tiempo es que se pierde de vista el potencial. Sí, eso es el impacto del liderazgo sucede cuando nosotros podemos desarrollar y derramar nuestras vidas en la vida de otras personas, porque hay personas ahora mismo que están siendo impactadas por el liderazgo de personas que tú ni conoces, Juan, sí, pero que sencillamente ellos hoy en día pueden ser, y en el caso de nosotros, ¿verdad? Hoy en día somos el líder que somos debido a que hemos contado con ese mentoreo de tu parte, y entonces ya hoy en día te podemos hablar de personas que tú dices, ¿y quiénes son esos, verdad? Pero hay esa satisfacción que tiene un líder de decir, óyeme, qué padre, qué bueno, Dios gracias por permitirnos hacer esto, ¿no? Sí. Pues amigos, mira, estamos cerrando la serie y cerramos con algo súper práctico, ese proceso de mentoreo. Yo lo hago, tú me ves, tú lo haces, yo te veo, tú lo haces y luego tú lo haces y otro te ve. Y uno puede tomar ese proceso y aplicarlo a cualquier cosa en la vida. Así que tú que me escuchas en tu vida personal, con tus hijos, con vecinos, así cualquier aprendizaje que tú tienes, puedes multiplicarlo en otro a través de este proceso y obviamente en el liderazgo. Y eso es nuestro enfoque en este podcast, es ayudar a otras personas a lograr su máximo potencial, y cuando usamos este proceso nos estamos multiplicando en otras personas. Roberto, Ale, qué gusto poder haber desarrollado la serie juntos. Gracias por estar en cabina conmigo. A ti, Juanito, gracias otra vez. Y Robert. Así es, no, gracias a ustedes por invitarme en este espacio. Siempre es muy, para mí, emocionante, pues divertido. Siempre nos divertimos y eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Claro que divertirnos haciendo lo que hacemos. Amigos, mira, nuestra próxima serie
Va a ser un material que he desarrollado, que me encanta, que me apasiona, incluso anunciártelo me hace brincar el corazón. No lo vayas a perder. Vamos a estar hablando de los 5 niveles de responsabilidad. Y yo sé que te va a encantar. Así que hasta la próxima. Que tengan una excelente semana. ¿Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken? Entonces ve a cualquiera de las plataformas desde donde nos escuchas, Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, y déjanos tus likes y comentarios. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.